Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero señalar que estamos viviendo un cambio de época donde la economía está cambiando de manera radical, donde la gestión de negocios, la gestión del día a día está cambiando de manera radical, donde el mundo laboral, el mercado laboral está cambiando. Algunas cifras que ilustran este cambio epocal que estamos viviendo. El año 2000 en Chile no teníamos los famosos teléfonos inteligentes. Hoy día tenemos 7,9 millones de esos aparatos. Las ventas en línea el año 2000 eran igual a 0%, este año han llegado al 29,7%. El 8,7% de los hogares en el año 2000 tenía acceso a Internet. Hoy el 66,5% de los hogares tienen conexión. El 0% tenía banda ancha, hoy día supera el 20% de conexión de banda ancha. Los dispositivos de almacenamiento en el año 2000 eran los disquetes, que almacenaban hasta 4,1 megas, y hoy día tenemos los discos duros que almacenan hasta 2 terabytes. A nivel mundial, pensemos que el flujo de datos, es decir, la gestión transfronteriza o internacional de datos, hacia el año 2005 era de 4,7 terabytes por segundo. Hoy estamos hablando de 211,3 terabytes por segundo de transferencia internacional de datos, es decir, se ha multiplicado por 45 solo en 12 años. Es decir, lo que tenemos hoy día es un cambio completo en la forma de administración de modelos de negocio y particularmente el desarrollo de lo que se denomina la economía de datos. Para ilustrar con casos cotidianos, si ustedes creen que son libres al momento de elegir una película en Netflix, solo quiero comentarles que probablemente cuando ustedes eligen una y otra película, genera un patrón de consumo. Ese patrón de consumo se almacena en datos y luego las ofertas que le llegan son en relación con el patrón de consumo y no necesariamente con la total libertad que ustedes podrían tener para almacenar. Hoy día, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que a través del Internet de las cosas, ciertos refrigeradores tengan almacenado un conjunto de datos de elementos que están al interior del refrigerador y cuando se van acabando disparan un dispositivo electrónico al supermercado y le puede mandar una determinada cantidad de elementos de alimentación. Es decir, hoy día los datos están manejando un conjunto de elementos, no solo en el ámbito de los negocios, también en el ámbito de la vida cotidiana. Nuestra Ley de Protección de Datos del año 1999 fue pionera en su oportunidad en América Latina, pero hoy día está completamente desfasada. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de mercado, la transferencia transfronteriza, la globalización financiera son algunos de los elementos que han hecho superar a esta ley vigente. El habeas data, que fue el recurso en virtud del cual los ciudadanos podían reclamar cuando sentían cierta vulneración de sus datos personales ante la Corte de Apelaciones, es prácticamente inaplicable y la verdad es que es muy difícil para un ciudadano saber si sus datos personales están siendo almacenados, en primer lugar, el derecho a conocer quién tiene nuestros datos, en segundo lugar, la razón del almacenamiento y en tercer lugar, el uso de esos datos. Y finalmente, para saber si esos datos están siendo o no transferidos, vendidos, cedidos a terceras personas y cuál es la responsabilidad de estos terceros adquirientes de los datos. Nada de eso la ley actual lo regulaba. Por eso es que lo que se hizo fue un estatuto jurídico acorde a los desafíos del siglo XXI, con derecho sustantivo que por un lado asume los desafíos de la ciencia, la tecnología y por otro lado también lo que hace es que permite a nuestro mercado tener una regulación lo suficientemente equilibrada. Por un lado, para darle la debida protección de los datos personales de todos los ciudadanos, pero por otro lado también para motivar que Chile sea también un país donde se pueda exportar servicios globales o el desarrollo de la industria del offshoring. Es decir, Chile necesita unas normas especiales en materia de protección de datos, pero que también regulen la posibilidad de intercambio de datos. Hoy Chile, para que ustedes sepan, no es considerado un país seguro a nivel internacional, toda vez que nuestras normas, tanto en materia de derecho sustantivo como en materia procedimental, no garantizan la debida y adecuada protección de los datos personales. Veamos la importancia de los datos para Chile. En materia de exportaciones de servicios globales, en caso de nuestro país, pensemos que el año 2008 al año 2011 ha aumentado 800 a más de 1.000 millones de dólares en materia de exportación de servicios globales. Cuando me refiero a esto, me refiero a tecnología de la información, soporte técnico remoto, desarrollos web, infraestructura, manejo de ciclo de vida de computadores, captura, procesamiento de datos, etcétera.
Es decir, hoy día para Chile es muy importante contar con normas que permitan el desarrollo de estas industrias y que validen la transferencia transfronteriza de datos de nuestro país hacia el resto de los países del mundo. En materia, por ejemplo, en materia de datos y negocios, veamos la realidad chilena y la realidad europea. Mientras Finlandia, el 50,8% de las empresas usan cloud computing, en Chile solo el 7,7% de las empresas usan esta tecnología. Y la proyección hacia el año 2025 señala que a lo menos el 70% de las empresas medianas y grandes del mundo van a utilizar cloud computing. En definitiva, la pregunta es, cuando una empresa manda sus datos a la nube, ¿cuál es el grado de protección que estos datos tienen? ¿Qué grado de certeza tiene esa empresa que el almacenamiento que está realizando aquella empresa que se dedica al almacenamiento y la protección de datos establece un grado de protección? ¿Cuán secretos o cuán a resguardo están las informaciones que entregan las empresas? Bueno, en materia legislativa lo que hicimos fue que un conjunto de senadores de la Comisión de Constitución presentamos una moción parlamentaria. El gobierno de la presidenta Bachelet presentó un proyecto para la protección de datos personales. La Comisión de Constitución fusionó ambos proyectos y logramos ir incorporando elementos propios de los estándares de la Unión Europea, estándares de la OCDE y estándares también de Naciones Unidas. No dejamos de lado y no dejamos de observar también los estándares de APEC y otros a nivel mundial para ir sacando lo mejor de cada uno de esos estándares y crear una ley, por un lado, como digo, que protege los datos personales de los ciudadanos, pero a su vez también que establece una posibilidad de que Chile se transforme en una plataforma de la exportación de servicios globales. Esta ley principalmente, ¿qué es lo que reconoce? Establece en primer lugar un catálogo de definiciones, definimos qué es lo que es dato personal, qué es lo que es dato sensible, incorporamos dentro del carácter de dato personal aquellos datos que hoy día son objeto del desarrollo de la ciencia, por ejemplo, toda la información biométrica, toda la información relativa a la información genética y otras que la ciencia nos está hoy día desafiando al derecho. Establecimos un catálogo de derechos, los denominados derechos ARCOP, es decir, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, e incorporamos un derecho moderno en la legislación internacional que es el derecho a la portabilidad, en virtud del cual cualquier ciudadano va a poder portar su información almacenada en un determinado lugar a otro lugar en la medida que el consentimiento y la ley así lo permitan. Se establece obviamente también la posibilidad de que estos derechos sean gratuitos para que la gente los pueda ejercer sin ningún tipo de restricción. Se establece como fuente de tratamiento principal el consentimiento. Es como elemento base de la licitud del tratamiento, es decir, las personas han de consentir en el tratamiento de sus datos personales, salvo en cuanto también lo disponga la ley, porque hay casos en los cuales puede no mediar el consentimiento, pero la ley impone la posibilidad de la obligación de hacer almacenamiento de datos, como por ejemplo en el caso del sistema judicial, Ministerio Público, en materia de seguridad y otras. Se establece obviamente que el consentimiento debe ser libre, informado y específico en cuanto a la finalidad. Se establece también que hay fuentes de acceso público, datos que son necesarios para la ejecución de determinados contratos. En definitiva, se da cuenta también de la realidad hoy día del intercambio de información en materia comercial. Es importante destacar, a mi juicio, las normas que incorporamos en materia de transferencia internacional de datos, que van a permitir que nacionales, sean personas naturales o jurídicas, realicen transferencia internacional en condiciones de seguridad. Y eso es muy importante para el negocio y el desarrollo de la industria. En segundo lugar, a destacar también, es que establece un modelo de prevención. Lo que hemos buscado con esta ley es mejorar los estándares de calidad de aquellas empresas que se dedican al tratamiento de datos personales, al almacenamiento o a la creación de buró, a través del mejoramiento de los estándares, y para eso hemos establecido un modelo de prevención, es decir, que las empresas adopten un modelo preventivo, un gobierno corporativo que sea de protección de datos personales, y eso le va a servir frente a un eventual proceso infraccional como una atenuante. Adicionalmente, establecimos una categoría de infracciones leves, graves y gravísimas, justamente para ir graduando de acuerdo a la gravedad, a la redundancia, de la infracción de que pueda ser objeto de un ciudadano. Y se establece la creación de una institucionalidad lo suficientemente
flexible para poder ser adecuada a las nuevas realidades tecnológicas, pero también lo suficientemente robusta con facultades. Y se hace depender del Ministerio de Hacienda a la usanza o la modalidad de la Unidad de Análisis Financiero, justamente para dar debida protección en materia de datos personales. En esta materia es importante señalar que en materia de institucionalidad no existe un modelo único a nivel internacional. Hay países que tienen separados las normas de transparencia respecto de protección de datos personales, otros que los tienen reunidos en una misma mano. Es el caso, por ejemplo, del AICO en el Reino Unido o del INAI en México. Pero también hay países como España que tienen la Agencia de Protección de Datos Personales, que es una institución especializada y separada de las normas de transparencia. En Chile quisimos iniciar esta institucionalidad dentro del Ministerio de Hacienda con una unidad especializada, un servicio público especializado, donde su director será una persona especializada en esta materia, solo con funcionarios de carácter técnico, que tendrá por objetivo justamente supervigilar y fiscalizar el desarrollo del mercado y particularmente en el ámbito público y privado. ¿Y por qué digo esto? Porque originalmente el proyecto del gobierno tenía una diferencia. La Agencia de Protección de Datos Personales solo iba a poder fiscalizar al sector privado, al tratamiento de datos de parte del sector privado. En la Comisión de Constitución consideramos que no era adecuado, toda vez que el Estado es un gran tratador de datos personales a través de los servicios públicos. Y en razón de ello, incorporamos entonces en la Agencia de Protección de Datos Personales la facultad también de fiscalizar, incluso de sancionar, digamos, o de aplicar sanciones a instituciones públicas y privadas. Con ello, velamos por lo que se denomina la oferta unívoca del Estado, es decir, que el ciudadano va a tener una sola institución a la cual recurrir, independiente si el tratador del dato es un órgano público o un organismo privado. ¿Cuál es la importancia práctica de esto, señor presidente? Es que este conjunto de normativas nos va a permitir mejorar los estándares de protección de los datos personales, que hoy día afecta a millones de chilenas y chilenos. Quienes estamos acá y la gente que nos puede escuchar no sabe a ciencia cierta quién tiene los datos personales. Hoy día hay un conjunto de personas naturales y jurídicas que dedican su actividad principal a tratar datos de las personas. No sabemos en qué condiciones, no sabemos cuál precio le ponen a la venta de estos datos, si lo venden, lo ceden o los transfieren a organismos nacionales o internacionales. Dicho sea de paso, uno de los temas más complejos que hemos tenido que vivir en el último tiempo, por ejemplo, es la adquisición de parte de empresas multinacionales de algunas compañías nacionales que tienen y administran bases de datos. La pregunta es, si en ese proceso de venta las bases de datos tuvieron un valor relevante al momento de realizar la transacción, ¿no sería adecuado que esas empresas también se rigieran por los estándares más estrictos en materia de protección de datos? Es lo que corresponde, pero lamentablemente la legislación que tenemos hasta el día de hoy así no lo contempla. Sí, este proyecto de ley. Un dato final, por ejemplo, hoy día cuando una persona se traslada en Uber o en Cabify o arrienda en Airbnb o en alguna otra plataforma, los datos de los recorridos, los datos de los arriendos quedan almacenados. El valor que el ciudadano paga por esa red social no es un valor económico, es un valor del dato. Al autorizarle al dueño de la plataforma la transferencia, el tratamiento, la venta y la cesión de esos datos. Por ello, no debemos sorprendernos cuando de pronto nos llega determinado tipo de información a nuestro correo electrónico o en las plataformas de televisión u otras nos llegan determinado tipo de ofertas en función de nuestros patrones de consumo, toda vez que nosotros hemos autorizado los datos hemos autorizado a referencia a nuestros datos sin haber leído los debidos contratos que generalmente en materia informática o tecnológica uno aprieta el acepto sin ningún tipo de consideración. Señor presidente, habiendo conocido con vasta experiencia la legislación nacional e internacional, me permito señalar a la honorable Sala que se trata de un proyecto que desde el punto de vista del derecho sustantivo está muy bien logrado, desde el punto de vista del derecho procesal contiene garantías explícitas para que los ciudadanos puedan ejercer la protección, el amparo o protección de sus datos, y esto obviamente ha sido con un amplio consenso en la Comisión de Constitución, que fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, y además ha contado con la participación activa de entonces miembros del Ejecutivo que participaron activamente en este proyecto, doña Bernardita Piedrabuena y don Roberto Godoy, que siguieron adelante, como digo, en la tramitación de este proyecto de ley. Por eso recomiendo a la honorable Sala la aprobación
aprobación de este proyecto de ley. He dicho, señor presidente.